Bien, muchachos, vamos a continuar el día de hoy haciendo el cuarto capítulo llamado Las categorías de los bienes económicos. ¿Está bien? Es conocido porque ya hemos interpretado la forma en que la economía realiza sus actividades, que si no hay bienes, entonces no se pueden satisfacer necesidades. Por lo tanto, un bien es todo aquello, es cualquier objeto que está al alcance del hombre y que es útil para que el hombre pueda satisfacer sus necesidades propias, ¿no? Sin embargo, habría que hacer una pequeña observación. Según la ley de la escasez, hay dos tipos de bienes. Hay bienes que van a ser libres y hay bienes que van a ser económicos. La diferencia está que los primeros son gratuitos y los segundos tienen precio. Lo que nos va a interesar el día de hoy van a ser los segundos, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de las categorías de los bienes económicos. A ver, empezamos. El primer parámetro dice de acuerdo a su elaboración, ¿ya? Elaboración, ese es el parámetro inicial. Se habla de dos categorías. Están los bienes intermedios y también van a estar los bienes finales. ¿Dónde está la diferencia? A ver, un bien intermedio es aquello que está en proceso de transformación. Es toda materia a la cual se le tiene que realizar un proceso productivo adicional. Mientras una materia ingresa a un proceso productivo adicional, se le llama un bien intermedio. O también podemos decir que es todo aquello que necesita un proceso productivo, o sea, darle un valor agregado. Esta palabra es clásica en economía para definir lo que es el proceso productivo. Por ejemplo, si yo quiero producir, digamos, no sé, ollas, voy a necesitar acero inoxidable. Por lo tanto, el acero inoxidable va a ser un bien intermedio para producir la olla. O de repente, si soy dueño de una editora, para producir libros necesito papel. El papel va a representar un bien intermedio. ¿Está bien? Sin embargo, habría que hacer una pequeña, digamos, aclaración. Los bienes intermedios van a tener tres etapas, ¿ya? Se habla primero de la materia bruta, luego viene la materia prima y luego viene el insumo. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la materia bruta es el recurso natural, los recursos naturales que están siendo solo explorados, o sea que en este sentido es una materia que todavía no se le ha, digamos, explotado, todavía no ha sido extraída de su estado natural, solamente se ha ubicado pero no ha sido explotada. En cambio, cuando ya fue extraída, ya fue sacada de su estado primario, justamente se le llama materia prima. Y cuando esa materia prima está modificada, o sea, tiene un pequeño valor agregado, ahí recién se le llama insumo. Aunque el término insumo para la economía un poco más trabajada es un término que aplica a los recursos productivos en general, pero en lo que es proceso intermedio, el insumo es una materia prima modificada. Por ejemplo, a ver, la regla que yo tengo en mis manos en este momento viene a ser un producto ya elaborado. Tú dirás, ¿cuál es el insumo acá? Diríamos la madera, pero habría que ver la madera en qué estado o en qué situación se encuentra. Si fue un árbol, tal como está el árbol, viene a ser la materia bruta. Si yo saco la corteza del árbol, en este caso el tronco, eso sería la materia prima. Y cuando esa corteza ha sido modificada y se sacan, por ejemplo, planchas de madera, ahí recién se le puede llamar el insumo, ¿ya? Es como decir, un pez, el atún, mientras el atún esté en el mar, ¿qué vendría a ser? Una materia bruta. Pero cuando ese atún ya ha sido capturado, pasa a ser una materia prima, ¿no es cierto? Y cuando ese atún ya está, pues, semi elaborado, por ejemplo, es una lata de conserva, viene a ser el insumo. Y lógicamente el producto ya elaborado, que puede ser una comida en un restaurante, ponte una causa de atún, pasa a ser lo que nosotros llamamos un bien final. O sea, el bien final va a ser un bien terminado. ¿Por qué se llama terminado? Porque ya está procesado, ya está elaborado. Esta regla es un bien terminado. La pizarra en la cual hacemos la clase es un bien terminado, ¿no es cierto? Esta vivienda es un bien terminado. Y por lo tanto, los bienes finales no van a retornar, ya no regresan al proceso productivo. ¿Está bien? Pero también habría que hacer algunas aclaraciones, porque a veces podemos confundir si es un bien intermedio o es un bien final. A ver, acá podemos aplicar algunos ejemplos. Por decir, yo vendo cremolada. La cremolada es el bien final, porque ya es el bien listo para ser utilizado de manera inmediata.
pero por ejemplo necesito una fruta, por decir comprar tamarindo. Con el tamarindo hago obviamente el jugo para poder vender la cremolada. Entonces el tamarindo viene a ser el bien intermedio y la cremolada pasa a ser el bien final. Si yo tengo una tienda que vende pizzas, ¿verdad? La pizza es un bien final, pero por ejemplo el queso utilizado en su producción va a ser un bien intermedio. Noten ustedes que en ambos casos a estos bienes hay que darles una elaboración adicional. Pero por ejemplo podemos tener también una pequeña comparación. Si yo compro la uva para producir pisco, la uva es intermedio. El pisco pasa a ser un bien final, ¿no? Obviamente si se utiliza para tomarlo directamente. Pero ¿qué pasa si ese pisco no se usa para beberlo, sino para producir, por ejemplo, un trago? Digamos un chilcano. Entonces el pisco pasa a ser un bien intermedio y el chilcano pasa a ser un bien final. A ver, yo les haría una pregunta. ¿La manzana qué vendría a ser? ¿Intermedio o final? La respuesta sería depende, ¿no? Si la manzana, por ejemplo, la usamos para comerla directamente, pasa a ser un bien final. Pero si la manzana se usa, ponte en la pastelería, ¿no? Para producir, que no sé, queques, país, por ahí, pasa a ser un bien intermedio. O sea, dependerá, obviamente, de su proceso productivo. Por eso hay que distinguir bien intermedio y bien final. La diferencia está en esta palabrita, señores, ¿ya? Que se llama valor agregado, ¿ya? ¿Listo? Bueno, vamos ahora al segundo parámetro. Dice, de acuerdo a la duración, de acuerdo a la duración. Evidentemente, cuando nosotros consumimos bienes o empleamos bienes, hay algunos que podemos guardar para usos sucesivos, pero también hay bienes que no se pueden almacenar, o sea, hay bienes que vamos a utilizar solamente una vez. Por ejemplo, no es lo mismo comprarse un tamal para desayunar que comprarse un auto. Hay una diferencia, ¿no? Mientras el auto lo puedo utilizar durante mucho tiempo, el tamal solamente lo voy a emplear una vez, ¿no? Es más, si me compro el auto, que me va a durar mucho tiempo, la gasolina no. Entonces hay que ver completamente pues que hay bienes que van a ser duraderos y otros que se consumen de manera, digamos, inmediata. Justamente la economía hace lo siguiente. Habla de bienes fungibles y también habla de bienes no fungibles. ¿Dónde está la diferencia? Que los bienes fungibles van a ser no duraderos. ¿Por qué se llaman no duraderos? Porque se extinguen, o sea, solamente servirán para un acto de consumo. Al primer uso ya desaparecen o se van a desechar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un helado, ¿no? Me compro un helado, lo consumo y ahí quedó, ¿verdad? Ya fue, desecho el envase, desecho el palito, etcétera, o la bolsita, etcétera, etcétera, ¿no? El cigarro, lo consumo, si es que utilizo el cigarrillo, ¿verdad? La droga inclusive podría ser también un bien, ¿no es cierto? Un bien fungible. La alita broster, tengo hambre, lo como, los huesitos los voy a dejar, el envase también, ¿no? Un bebé por ahí hace su necesidad, hay que cambiarlo, el pañal descartable, hago la observación descartable, porque si fuera de tela ya sería no fungible, ¿no? Hay que diferenciar si es un bien que se extingue al primer uso, ¿ya? En cambio, los no fungibles van a ser bienes duraderos. ¿Por qué se llaman duraderos? Porque van a servir para varios actos de consumo. O sea, no se van a extinguir al momento que los vamos a consumir, ¿verdad? Por ejemplo, un televisor, ¿no? Obviamente es un bien, mientras no te lo roben, que va a ser un bien no fungible. Es más, si te lo roban, al que lo roba también le va a durar mucho tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la idea por la cual se le llama no fungible, ¿no? Un teléfono inteligente, un smartphone, ¿verdad? Es un bien no fungible. Donde dormimos, ¿verdad? Sirve para varios actos de consumo, también sería un bien no fungible. El vestido es un bien no fungible. Entonces podemos tener una serie de aplicaciones a la duración. A ver, un pequeño listado. Si me dicen, por ejemplo, a ver, la motocicleta, ¿qué vendría a ser? Sería no fungible. Si me dicen, por ejemplo, una casa, sería no fungible. Si me dicen, por ejemplo, no sé, pues un pantalón sería no fungible, pero si me dicen una comida, un menú, ¿no? Un pan, ¿no es cierto? Una fruta, eso pasa a ser un bien de carácter de fungibilidad. ¿Está bien? Bueno, y luego viene este tercer parámetro que es de acuerdo a la apertura. Ya, acá viene la parte de repente más novedosa del tema, porque recién hace un par de años por ahí salió esta clasificación. Ahora, ¿por qué se habla de apertura? Recordemos que hoy la economía tiene dos etapas.
No hay economía que esté mundializada y lógicamente al estar mundializada debe estar globalizada, ¿no? La globalización es hoy el punto central de las relaciones entre países, ¿no? Por eso se habla de bienes transables y también se habla de bienes no transables. ¿Dónde está la diferencia? A ver, los bienes transables son aquellos que van a tener mercado interno y externo, o sea que no solamente se consumen en el país que los ha producido, sino que también se pueden consumir, se pueden vender al mercado mundial, o sea, tienen una apertura al mercado internacional. Es decir, vamos a poderlos exportar, esto significa exportación, y también vamos a poderlos importar. Por eso se habla en las economías mundiales de lo que es las balanzas comerciales, ¿no? Que es un tema de comercio exterior. Los países tienen que comparar lo que venden, o sea, lo que exportan, y lo que compran, o sea, lo que van a importar. Y a partir de ahí se habla de un bien transable, ¿no es cierto? Una pregunta de actualidad. Si todas las economías en el mundo son abiertas, o sea, están relacionadas, tienen tratados, tienen convenios, ¿no? O simplemente tienen relaciones comerciales, ¿habrá algún país en el mundo que tenga una economía cerrada, una economía pues autárquica, ¿no? Completamente aislada del comercio mundial? Es poco probable. Hasta ahora lo que más se aproxima a una autarquía es Corea del Norte, ¿no? Porque Corea del Norte es un país donde el tema de balance de pagos, el tema de comercio, de transacciones, es una palabra que no funciona, ¿no? Vamos a decir que Corea del Norte podría ser una economía cerrada, una economía completamente, ¿no? Esclavizada hasta cierto punto. Bueno, en la economía peruana, a ver, vamos a mencionar los bienes transables más importantes. Por ejemplo, el Perú es un país donde casi el 60% de los dólares que recibimos vienen ¿de dónde? De la actividad minera, ¿no? Lo que más vende el Perú son minerales, ¿no es cierto? Tenemos una posición importante, estamos entre los 6 países, ¿no? Mineros más importantes en el globo terráqueo. Por ejemplo, tenemos el cobre, tenemos el níquel, tenemos el zinc, tenemos la plata, también tenemos el oro, el hierro, ¿no? Son los bienes transables más importantes. En la agricultura, a nivel tradicional está la papa, el cacao, el algodón, ¿no? Nos olvidamos del café probablemente, ¿no? A nivel no tradicional tenemos los textiles, las confecciones, las conservas, ¿no? Las frutas que exportamos, tenemos liderazgo mundial en frutas, ¿no? A nivel de importación traemos artefactos, traemos autos, traemos insumos, traemos maquinaria. Todos esos bienes, señores, se van a llamar bienes transables, ¿ya? Se pueden exportar y se pueden importar. En cambio, los no transables, ojo a la palabra, no transables, son aquellos que solamente van a tener su mercado interno. O sea, que todavía no logran la globalización, todavía no se pueden adentrar al mercado mundial. O sea, manan cancho, exportación cero, importación cero, exportación cero, importación cero. Para que esto ocurra, la economía debería pues salir de ese aislamiento, ¿no? Para hacer más transable la posición de un bien. Ya, ahora muchachos, el cuarto parámetro dice de acuerdo a la función. O sea, este es un parámetro que de repente es el más aproximado a lo que es la actividad económica propiamente, porque observen que afirma que los bienes pueden ser de consumo o también pueden ser de capital. Ya, vamos a tratar de hacer la definición y luego con ejemplos vamos a tratarlo de aplicar, ¿ya? Bueno, un bien de consumo van a ser los bienes satisfacientes, ¿ya? ¿Por qué se llaman satisfacientes? Porque generan un bienestar inmediato, ¿verdad? Satisfacen necesidades inmediatas. Como dato macro, vamos a decir que el 72% del Producto Bruto Interno del país son bienes de consumo, ¿no? ¿Qué pasa si yo les empiezo a preguntar por empresas? Las empresas que ustedes me van a dar, las que conocen por nombre, por denominación, casi la mayoría producen bienes de consumo, ¿no? Por eso que decimos que representa el componente de más peso en la riqueza de un país. Al final, lo que la economía busca es satisfacer necesidades y por lo tanto la satisfacción se logra con los bienes de consumo, ¿ya? Y además estos bienes van a ser parte de la canasta familiar, ¿saben? Vamos a poner acá algunos ejemplitos. A ver, la ropa.
¿Por qué es un bien de consumo? Porque satisface la necesidad de vestirse, ¿no? La cerveza satisface la necesidad de beber. El iPhone satisface la necesidad de comunicarnos. La galleta satisface la necesidad de alimento. Entonces, obviamente se van a considerar bienes de consumo. En cambio, la parte, digamos, antitética, ¿no?, a los bienes de consumo se van a llamar los bienes de capital. ¿Por qué se llaman bienes de capital? Porque van a ser bienes de inversión. ¿Por qué se llaman de inversión? Porque son compradas por las empresas, ¿ya? Las inversiones son generalmente por parte de las empresas, mientras que las familias van a realizar el consumo. Eso es lo que formalmente podemos diferenciar. Ahora, los bienes de capital son aquellos que producen nuevos bienes, generan nuevas riquezas, pero sin cambiar de ¿qué? Sin cambiar de forma. Esta es la clave fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas pueden confundir un bien que se transforma en el proceso productivo, ya lo hemos notado, un bien intermedio, y lo que es un bien de capital. Porque el bien de capital, si bien es cierto, genera nuevos bienes, pero no se va a transformar, o sea, es un bien duradero. Si bien es cierto, no se transforma ni va a desaparecer, sin embargo, el bien de capital sí se va haciendo obsoleto. El bien de capital tiene que ser reemplazado con el tiempo. Lógicamente, ese reemplazo en economía le llamamos depreciación, ¿ya? La depreciación es un concepto asociado al deterioro de un bien de capital. Por ejemplo, a ver, un sastre necesita tela para hacer el traje, pero también va a necesitar la tijera, ¿no?, para hacer los diseños del traje, cortar la tela. Entonces a mí me preguntan, la tela, ¿por qué no es un bien de capital? Porque la tela cambia de forma, la tela se vuelve traje. En cambio, el traje no es de tijera, ¿no? La tijera no se va a convertir en un terno, por lo tanto la tijera va a constituir el bien de capital. Un bien de capital puede ser también, para ese mismo sastre, la máquina de coser, ¿no? Un bien de capital puede ser también su propio local, ¿sí o no? Por eso los bienes de capital son bienes de inversión, son bienes de largo plazo, ¿está bien? Por ejemplo, para un chifero, a ver, para un chinito que tiene su chifa, la sartén obviamente es un bien de capital. Profesor, ¿y por qué no los ingredientes? El arroz, el pollo, el sillao, ¿por qué no es un bien de capital? Porque el arroz cambia de forma, el sillao cambia de forma, el pollo cambia de forma, pero tu chaufa no va a ser de sartén. Va bien, con la sartén se prepara el chaufa. Por eso el chaufa se dice es un bien, digamos, de consumo, pero la sartén utilizada pasa a ser un bien de capital. A ver, ¿cuál sería el bien de capital del taxista? ¿El auto o la gasolina? Obviamente sería el auto, ¿no? ¿Cuál sería el bien de capital del señor que se gana la vida vendiendo raspadilla? Sería pues la máquina con la que tritura el hielo, ¿no? ¿Cuál es el bien de capital de un emolientero? Sería pues las ollas, ¿no?, la carreta, lo que va a utilizar para el proceso de producción. ¿Está bien? Pero también habría que hacer algunas comparaciones, porque habíamos dicho hace un instante que el bien de consumo era el bien comprado por las familias, y el de capital era el comprado por las empresas. Sin embargo, hay una pequeña diferenciación. ¿Qué pasaría si yo digo un bien de consumo puede ser un bien de capital y viceversa? Respuesta sí, porque dependerá de la función que tenga en ese momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si un bien lo empleamos para generar ingresos? Va a ser un bien de capital. Pero si ese bien lo usamos para generar satisfacción, va a ser un bien de consumo. Por ejemplo, un muchacho se va a la academia a estudiar en su bicicleta. La bicicleta está utilizándola para generar una satisfacción a su transporte. Entonces la bicicleta va a ser un bien de consumo. Pero ¿qué pasa si en la noche ese muchacho emplea la bicicleta para trabajar en Globo, en Rappi, en Delivery, ¿no? O sea, obviamente esa bicicleta la volvió un bien de capital porque la está utilizando para fines de inversión. O de repente, no sé, si yo utilizo, por ejemplo, mi revólver para mi defensa personal, va a ser un bien de consumo. Pero si es para mi trabajo de guardaespaldas o de vigilante, va a ser un bien de capital. Mi auto usado para mi transporte personal es un bien de consumo, pero el auto usado para hacer colectivo, llevar gente, hacer taxi, va a ser un bien de capital. Dependerá, obviamente, de la función que tenga, ¿ya? A ver, quinto parámetro, dice ahí, de acuerdo a su relación, ¿ya? Lo que acá interesa, muchachos, es la conectividad que va a tener un bien.
O sea, en este sentido, los economistas, cuando estudian la teoría de la demanda, hablan de bienes sustitutos y también hablan de bienes complementarios, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? A ver, los bienes sustitutos son aquellos que van a tener una demanda rival o excluyente. ¿Por qué se llama rival o excluyente? Porque satisfacen la misma necesidad. Satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, yo quiero comprar pollo, pero está caro, de repente ya estoy saturado. Puedo comprar pescado. El pescado satisface la misma necesidad del pollo. Además, se puede hacer escabeche de ambos. Se puede hacer guiso de ambos, se puede hacer hasta ceviche de ambos. Por lo tanto, estos dos bienes se van a considerar sustitutos, ¿ya? Y además hay una propiedad, miren, cuando un bien, uno de ellos, vamos a llamarle A, aumenta de precio, la demanda del sustituto, que se llama B, en el caso de la formalización, tiende a aumentar. ¿Cómo reaccionarían las amas de casa si el pollo se dispara de precio? Van a empezar a consumir más pescado. Por lo tanto, hay una relación directa entre el precio de uno y la demanda del otro. Y viceversa, ¿no? Si baja el precio de uno, bajaría la demanda del sustituto. ¿Qué pasaría si el pollo está baratito? Si se pone 2 por 1, la gente dejaría de comer pescado y se pasaría al pollo. Por lo tanto, ahí los bienes tienen esta relación directa. Cuando esto se cumple, la demanda rival o excluyente hace que los bienes se llamen sustitutos, ¿ya? En cambio, los conexos, los complementarios, ahí viene la parte un poquito complicada. Son aquellos que van a tener una demanda conjunta o derivada. Se llama conjunta o derivada porque al comprarse uno de ellos, necesariamente se debe comprar el otro. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero freír pollo, hacer mi pollo broster, también debo comprar harina. Claro, también debo comprar aceite, debo comprar, no sé, arroz, debo comprar verduras, debo comprar el ají, la mostaza, o sea, hay un montón de bienes que van a complementar. Igual, ¿no? Si fuera un celular, acá deberíamos poner pues la batería, el chip, ¿no? La carcasa, la pantalla protectora, la recarga si es un prepago. Estos bienes obviamente se van a relacionar de esa manera, por eso se van a llamar bienes complementarios, ¿ya? Y acá viene la parte relativa a la demanda. Si aumenta el precio de uno de ellos, ojo a esto, la demanda del complemento, me dejo entender, tiende a reducirse. O sea, el efecto ya no es directo, sino va a ser inverso. Es como decir, ¿no? ¿Qué pasa si el pollo aumenta de precio? Entonces, hacer pollo frito, pollo broster ya no será tan opcional. Y eso haría bajar la demanda ¿de qué? De harina, porque si ya no se va a freír tanto pollo, ya no se necesita mucha harina. Pero ¿qué pasa si el pollo baja de precio? Entonces las amas de casa van a freír más pollo, comprarán más pollo y eso va a jalar un mayor consumo de harina. ¿Te das cuenta? O sea, siempre hay esa relación. Es como que los celulares aumenten de precio, bajaría la demanda de carcasas o de baterías. Pero si los celulares bajan de precio, subiría la demanda de baterías o de carcasas. ¿Te das cuenta? Siempre hay ese efecto complementario, ¿ya? Este es un parámetro que se denomina la relación, ¿ya? La relación. Ahora, de acuerdo al ingreso, ya, vamos a entrar a la parte más, digamos, técnica, instrumental del área microeconómica. Mira, según la renta, el presupuesto o el ingreso de los consumidores, se habla de 3 categorías. Hay bienes que van a ser normales, hay bienes que van a ser inferiores y hay bienes que van a ser esenciales, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? A ver, un bien normal es aquel en donde el efecto renta va a ser positivo. ¿Qué queremos decir con esta definición? Muchachos, la renta es el ingreso, el poder de compra, el flujo nominal, el presupuesto. Tenemos un montón de nombres que darle a esta categoría económica. Sin renta no hay consumo. Por lo tanto, muchachos, la lógica es que si yo quiero aumentar mi consumo, tiene que aumentar la renta. Si tengo más renta, puedo consumir más, aumenta mi poder de compra. Pero si baja mi renta, baja mi presupuesto, bajará el nivel de consumo. Si a mí me preguntan en qué mes hay más consumo, diciembre o enero, obviamente es en diciembre, porque en ese mes la gente tiene un mayor flujo nominal, tiene mayor ingreso.
En enero, como quien dice, la gente tiene menos renta, está un poco gastada, ya tiene menos capacidad de gasto. Entonces, eso es lo que configura un bien normal. Por lo tanto, el bien normal es aquel en donde al subir la renta, también se eleva el nivel de consumo, ¿no? Y cuando la renta disminuye, disminuye también el nivel de consumo. Mientras más renta tenga, puedo comprar más embutidos. Por lo tanto, los embutidos van a representar bienes normales. Pero si baja mi renta, bajará mi consumo de embutidos. El embutido es un bien normal en este sentido porque tiene la característica de tener un efecto renta positivo, ¿ya? En términos estadísticos, el bien normal representa el 90% de los bienes, ¿ya? O sea que estamos hablando que la mayoría de los bienes en la economía son normales, ¿ya? Pero también hay excepciones. Justamente la economía llama a estos bienes los llamados bienes inferiores o llamados también bienes anormales, en donde el efecto renta va a ser negativo. ¿Por qué se llama efecto renta negativo? Porque van en sentido opuesto. Mientras mayor sea la renta, disminuirá el nivel de consumo. Y mientras menor sea la renta, aumentará el nivel de consumo. Muchachos, ahí tenemos una pequeña, digamos, comparación hasta cierto punto anormal, ¿no? Porque muchos van a decir, maestro, pero ¿cómo si aumenta la renta va a bajar el consumo? ¿Acaso usted no ha dicho que el consumo sube? Es que en algunos casos se cumple esta propiedad. No olvidemos que el bienestar del consumidor no solamente es objetivo, o sea, porque depende de su renta, sino también es subjetivo, porque va a depender de la conducta que tengan cada uno de ellos, ¿no? Las familias no tienen las mismas, digamos, vocaciones u objetivos. Entonces, normalmente una persona que tiene una renta baja, una renta muy reducida, muy vulnerable, tiende a comprar bienes de poca calidad, ¿no? Pero los compra ¿por qué? No porque le guste, sino porque simplemente su renta es muy baja. Pero cuando esa persona empieza a tener una renta alta, deja de comprar esos bienes aparentemente baratos para su ingreso para empezar a consumir bienes un poco más caros, ¿no? Por eso los economistas dicen que este fenómeno se llama el efecto demostración, ¿no? Que se aplica en los llamados sectores vulnerables de la sociedad. ¿Está bien? Un ejemplo concreto, el huesito bróster. Dirán, pero ¿cómo es eso el huesito bróster? Claro, si me voy al Arcomar, pues no voy a conseguir huesito bróster. Ahí se come KFC, se come Popeye, se come el pollo Norquis, ¿no? ¿Sí o no? Pero, por ejemplo, tú vas a la ladera de un cerro, está la señora que vende el huesito bróster. O sea, tú dirás, señora, ¿cuánto cuesta su huesito bróster? $1.50 y viene con yapa, ¿no? Entonces, ¿por qué te venden el huesito bróster? Porque la señora sabe que las personas que le consumen tienen renta muy baja. Ese niño que se compra 2 o 3 porciones y no puede vivir sin el huesito bróster, lo hace porque, no que le gusta tanto, sino porque su renta no le permite, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar si ese muchacho empieza a ganar más? ¿Qué va a pasar cuando ese muchacho tenga mayor renta? Deja de ser cliente de la señora y ya va a empezar a comprar bienes, ¿no? De repente de mejor calidad. Ya va a pedir en voz alta su pierna bróster, su pecho bróster, ¿sí o no? Porque ya tiene una renta más alta, ¿no? Es como el ceviche de carretilla. ¿Por qué lo compramos? Porque es un bien aparentemente barato, ¿no? Digo aparentemente en función a la renta que tenemos, ¿no? Es como que al Arcomar se vaya una señora en su carretilla a vender el ceviche de $1.50 y en bolsita $1. Eso es casi imposible porque evidentemente pues, el sector no es vulnerable. La ropa cachinera, la ropa usada también. Hay gente que con 20 soles sale internada, ¿no? ¿Sí o no? Y eso se da porque el ingreso es bajo. ¿Qué pasa si esa gente empieza a ganar más? Deja de comprar la ropa usada. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Bueno, y luego están los llamados bienes esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Porque el efecto renta es nulo. ¿Qué significa efecto renta nulo? Que mientras más alta sea su renta, más alto sea su ingreso o más baja sea su renta, su nivel de consumo permanece estable, ¿ya? No se altera su nivel de consumo. O sea que si yo tengo más ingreso o menos ingreso, mi capacidad de compra no se va a alterar porque el ingreso ha cambiado. Por eso se le llama esencial, porque su consumo es una cantidad ya determinada. Por ejemplo, la sal, ¿no?
La sal, más que alimento, es condimento, complemento, ¿no? de la cocina. Entonces, ¿qué pasaría si tú llegas a almorzar y tu mamá ha hecho la comida con bastante sal, ¿no? Te dice, mamá, la comida tiene mucha sal. No te va a decir porque a tu papá le han pagado más. Como le han pagado más, le echan más sal, no es así, ¿no es cierto? El consumo de sal es un consumo ya predeterminado y por lo tanto se le considera un bien que esencial, ¿ya? Esa es la regla. Bueno, y luego también tenemos la combinación de la economía con el derecho. Acordémonos que la ciencia económica está interrelacionada con otras normas, con otras leyes, ¿no? Y justamente una de las leyes más importantes que la economía utiliza es la ley civil, ¿no? Por eso que el Código Civil define claramente cuándo un bien es mueble y cuándo es inmueble. ¿Dónde está la diferencia? A ver, los bienes muebles van a ser aquellos que están relacionados por los derechos reales, o sea, los derechos de propiedad privada o individual. Por ejemplo, los vehículos terrestres, ¿no? Los vehículos de cualquier clase, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando sean motorizados, ¿no? Un auto debe tener licencia, ¿no? Debe tener tarjeta de propiedad, debe tener ciertos aditivos, cosa que no va a tener una bicicleta, ¿no? O sea, el que maneja una bicicleta no tiene por qué sacar un brevete, no tiene por qué tener una tarjeta de propiedad, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer esa atingencia de tipo legal, ¿ya? El vehículo terrestre. Las construcciones en terreno ajeno, siempre y cuando sean temporales, ¿no? Por ejemplo, una invasión, ¿no? Por ejemplo, una feria, ¿no? Por ejemplo, un circo, ahí está, van a ser bienes que tengan la categoría mobiliaria. Cuando tú alquilas una casa, ¿no es cierto? O alquilas un inmueble, o sea, un predio, como se dice técnicamente, vas a tener que pagar una renta o pagar un alquiler. Esos pagos que tú haces se van a considerar muebles, ¿ya? También son muebles los títulos, valores que tenemos en el sistema financiero, o sea, aquellos que tienen valor comercial. Por ejemplo, el cheque, el pagaré, la letra, el bono, ¿no es cierto? Las participaciones en las sociedades mercantiles, o sea, todo lo que es el dinero, las acciones, el dote que aportamos a un negocio tipo sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, se va a considerar un bien mueble. ¿Está bien? Los derechos de autor y también se considera las marcas y patentes. Muchachos, hay un organismo regulador del Estado que se llama Indecopi, creo que es muy conocido, el instituto que defiende al consumidor y la propiedad intelectual. Justamente cuando alguien crea una obra, inventa algo o crea un producto, debe registrarlo, tanto el derecho de autor, tanto la marca del producto, el logotipo que el producto tenga, el diseño y hasta la patente, o sea, la autorización, para tener el respaldo legal, ¿no es cierto? Si alguien utiliza esto de manera indebida, entonces ya la parte civil desaparece y entramos ya a la parte penal, ¿no es cierto? Bueno, y también estarían ahí las naves y aeronaves, ¿no? Naves y aeronaves. Las naves vienen a ser las embarcaciones, barcos, cruceros, yates, se va a considerar un bien mueble. Y las aeronaves que van por el cielo de Quiñones, como se dice constitucionalmente, ¿no es cierto? Bueno, mientras que los inmuebles son aquellos que están unidos al suelo, ¿no? Aquellos que están como predios, ¿no? Y que el hombre no puede trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, a nivel natural está el mar. El mar se mueve, pero es parte del derecho del Estado. Los ríos, los lagos, los manantiales, las aguas vivas también se consideran un bien inmueble. Todo aquello que está unido al suelo y al subsuelo, o sea que el petróleo en este caso viene a ser un bien inmueble, y también donde se guarda el petróleo, los hidrocarburos, también se considera una refinería, por ejemplo, un bien inmueble, y en general todo lo que sean los bienes raíces, ¿está bien? Los bienes que están unidos al suelo.